y en un momento comparto pantalla. Muy bien. No sé si alguien me puede confirmar si ya se puede ver de buena manera. Sí, ya se puede ver. Ok, muchas gracias. Voy a dejar aquí. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, iniciando con el taller del día de hoy. Primero que nada, entrar un poco en teoría sobre los conceptos que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, ahí está. Más que nada, primero, el definir qué es una API REST. En este caso, una API REST es una aplicación backend con una serie de rutas donde cada ruta ejecuta un cierto tipo de método o funcionalidad específica. Entonces aquí nos referimos ya sea a conexión con la base de datos en plan traer, obtener, editar información dentro de la base de datos, lógica que nosotros realicemos dentro de nuestro proyecto en específico, etcétera, que puede ser consumida por cualquier tipo de cliente mediante el protocolo HTTP, lo cual es una ventaja muy fuerte, ya que puede ser usada ya sea por aplicaciones web, aplicaciones móviles, entre otras. Normalmente las API REST devuelven los datos en archivos XML o JSON, aunque últimamente en donde más se trabajan las API REST es en formato JSON debido a su facilidad en acceso de datos y su fácil entendimiento. Tenemos que entre los métodos HTTP más comunes a usar vamos a tener los métodos como get, put, post, delete, patch. Específicamente estos van a ser en los que nos centraremos en el taller de hoy, pero los voy a ir explicando ya más adelante conforme vaya desarrollando el proyecto del día de hoy. Aquí una imagen donde se puede ver de una forma más clara cómo es que funciona esta arquitectura, donde el cliente, en este caso va a ser nuestra aplicación en Angular, envía y recibe respuestas del servidor mediante los métodos HTTP que mencioné anteriormente: get, post, put, delete, etc. El servidor entiende esto, recibe la petición, hace lo que tenga que hacer con ella según lo que nosotros hayamos definido en la lógica de nuestro proyecto, y según eso enviamos una respuesta al cliente para que ya con esto el cliente pueda saber qué procede. Ahora bien, ¿por qué es importante el aprender este estilo arquitectónico? Bueno, tenemos que actualmente es una tendencia muy potente en el servicio web. Es uno de los tipos de aplicaciones del lado del backend que más se suele desarrollar actualmente. Esto debido a que, bueno, cualquier cliente que entienda el protocolo HTTP puede beneficiarse de los servicios web de una API REST. Entiéndase, como mencioné anteriormente, aplicaciones web, aplicaciones móviles. También podríamos entrar ahí un poco en el Internet de las cosas, etcétera. Otro aspecto es la cantidad de frameworks que existen actualmente, que ha revolucionado la forma de desarrollar frontend, donde básicamente se tiene aislado al frontend em, del backend. Son dos aplicaciones que funcionan de manera distinta. Ok, ahí está. Creo que sí. Otro aspecto es la rapidez en el envío y recibo de datos, ya que como tal la misma web, el frontend, no es la encargada de procesar los datos, sino que únicamente hace peticiones al servidor backend externo, en este caso la REST API, lo que hace que la aplicación sea mucho más rápida en ese sentido, en el sentido del procesamiento de datos. Ok, y ya que definí un poco y de manera muy breve lo que es una API REST, también explicar lo que es una SPA, ¿no? Una SPA, Single Page Application, que es lo que significan sus siglas, es una página la cual todo el contenido está dentro de un solo archivo. Esto quiere decir que solo se carga un HTML y todo el contenido de la página se encuentra dentro de este, logrando así que estas páginas, bueno, sean mucho más rápidas a la hora de cargar. En una SPA se tienen varias vistas que a ojos del usuario se tendrían que estas vistas podrían ser como las diferentes páginas que normalmente están acostumbrados a ver. Con eso me refiero a redireccionamiento de páginas, el movimiento entre pestañas que las páginas web podrían contener. Que en una SPA todo está embebido dentro de un solo HTML. Cabe destacar que dichas páginas solo pueden ser realizadas en lenguaje JavaScript,
ya que este tipo de aplicaciones se ejecutan únicamente del lado del cliente, es decir, se ejecutan en el navegador web y el navegador web actualmente solo puede ejecutar JavaScript. Un poco de explicando brevemente las tecnologías que vamos a utilizar el día de hoy. Tenemos primero que nada Node.js, que va a ser la tecnología a usar para el backend. Este es un entorno de tiempo de ejecución de JavaScript. Node.js utiliza un modelo de entrada y salida sin bloqueo controlado por eventos que lo hace ligero y eficiente. Puede referirse a operaciones tales como leer o escribir archivos de cualquier tipo, hasta la realización de solicitudes HTTP, que este es el aspecto en el que nos vamos a centrar para el proyecto de hoy. Las solicitudes HTTP para la conexión con el frontend. Y Angular, que vendría a ser un framework de JavaScript de código abierto, escrito en TypeScript. Su objetivo principal es desarrollar aplicaciones de una sola página, SPAs. Teniendo en cuenta que el proyecto del día de hoy se centra en el consumo de servicios REST mediante un SPA, eso es en donde más me voy a centrar el día de hoy, pero por si alguien aquí no conoce muy bien las tecnologías, también voy a ir explicando de manera breve cómo realizo ciertos aspectos del proyecto, en este caso la iniciación del proyecto. Primero que nada inicializamos el proyecto en el backend, o sea, en este caso Node.js. Entonces, antes, como primer punto, instalar la tecnología como tal. Para eso se tiene este link, donde se ingresa y dependiendo Windows o Linux van a dar una serie de instrucciones específicas. Yo en este caso tengo Windows, entonces solo es descargar el instalador, darle siguiente y con eso concluiría. Una vez instalamos una vez tenemos instalado Node.js, procedemos a inicializar el proyecto como tal. Entonces, primero que nada, creamos una carpeta dentro de nuestro directorio de archivos. Llámenla como quieran. Yo en este caso la llamé clase oficial o clase proyecto, algo así. Y bueno, ya con esto, una vez ingresados en la carpeta que hemos creado, ya inicializamos el proyecto, como instalando como primer elemento el npm, que se hace mediante el npm install -g npm. El npm o el Node Project Manager es la herramienta por defecto para JavaScript para compartir e instalar paquetes. Esto significa que es una plataforma donde cualquiera puede publicar y compartir herramientas basadas en JavaScript, un aspecto que me gusta mucho en lo personal. Con el npm listo ya podemos empezar a instalar diversos tipos de paquetes que nos van a servir para este proyecto en específico. Primero que nada el npm init, que es como inicializamos un proyecto en Node ya de manera oficial. Seguido de esto, el npm install express -save. En este caso estamos instalando el paquete express. ¿Qué es express? Bueno, vendría a ser un marco de desarrollo para Node.js, el cual nos permite utilizar funcionalidades ya hechas como enrutamiento, cookies, etc., en lugar de configurarlas nosotros mismos, lo cual nos ahorra mucho tiempo en codificación. Luego el body parser, que diremos que este es un middleware que permite extraer el cuerpo de una solicitud de manera más amigable a vista de código. El siguiente paquete a instalar para esta ocasión será el Nodemon, que el Nodemon vendría a ser una herramienta para Node.js que reinicia automáticamente nuestros scripts, nuestro código de manera automática, omitiendo así el hecho de ejecutar cada que querramos probar un cambio dentro del sistema. Tal vez ahorita no se entienda muy bien si alguien no conocía este paquete como tal, pero ya en el código lo voy a mostrar de una manera más clara. Y por último el npm install cores, instalando el paquete cores, que esto lo voy a explicar más adelante ya cuando toque frontend, entonces lo vamos a dejar ahí por el momento. Y como un par de paquetes más a instalar, vamos a instalar Sequelize. Esto se hace mediante el npm install-save Sequelize, en donde Sequelize es un ORM para Node.js que nos permite la manipulación de varias bases de datos de una forma más sencilla. O sea, nos permite conectarnos, manipular una base de datos específica, la que nosotros queramos, o varias, de una forma más amigable y más entendible a simple vista. Y como vamos a utilizar Sequelize,
la base de datos del día de hoy que vamos a estar utilizando va a ser una base de datos en MySQL, entonces el programa necesita entender MySQL. Para eso es el siguiente comando, donde instalamos MySQL con el npm install -save MySQL 2. Y aquí dejo un link con la documentación oficial de SQLs para que lo vayan entendiendo mejor. Así es. Y esto relacionado a inicialización de un proyecto en el backend. Ya en el frontend, lo mismo, solo que en este caso, primero tenemos que saber si tenemos instalado el CLI de Angular en nuestra computadora. En caso no, pues ejecutamos el comando npm install -g. El CLI es una herramienta, una serie de comandos que nos van a ayudar en el momento del desarrollo de una aplicación en Angular. Ya con esto creamos un proyecto en Angular y esto se hace mediante este comando, el engineo, nombre del proyecto, el nombre que ustedes pongan, menos routing, pero abarcaré esto ya cuando empecemos a tocar front. Y el ngSert, que en pocas palabras es lo que inicia nuestro proyecto en Angular, lo corre, por así decirlo. Y la creación de componentes y servicios, que lo voy a explicar más adelante. Entonces, descripción del proyecto. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, en la descripción tenemos que se tiene un equipo profesional de fútbol, el cual a cada inicio de temporada tiene cierto rango de tiempo para actualizar su plantilla mediante la venta y o compra de nuevos jugadores. La página crear maneja la página oficial del equipo, por lo que se le pide crear dentro de la página las siguientes funcionalidades: listado completo de jugadores, agregar un nuevo jugador, eliminar, o sea, vender un jugador, y actualizar la información de un jugador. Entonces, ya dejando la teoría de un lado, vamos a pasar directamente a la codificación como tal. Vamos a ver todo. Aquí, por motivos de tiempo y para que no se alargue mucho la sesión, ya que mi computadora es algo lenta al momento de hacer ciertas operaciones, ya creé, por así decirlo, la estructura inicial de mi proyecto, pero eso sería. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, yo ya inicialicé el proyecto con el npm init, ya instalé los paquetes de Sequelize, Nodemon, Body Parser, Sequelize, etc. Solo para aclarar un poco eso. Con el proyecto ya iniciado, entonces, primero que nada, vamos a empezar por el backend, mejor dicho. Entonces, vamos a crear una carpeta específica para el backend. Creo que le voy a crear aquí. Ahora sí. Perfecto. Aquí es donde va a ir toda mi lógica de backend. El index.js que está afuera es como el centro de todo. Es lo que va a hacer que todo funcione. Para demostrar de mejor manera cómo funciona el index. Es como, por así decirlo, el main de Java. Se ejecuta el comando npm rundev. Y aquí podemos ver que mi simple aplicación que diseñé previamente, que básicamente lo único que hace es levantar un servidor, funciona correctamente. Servidor iniciado en el puerto 8080. Aquí es donde entra Nodemon, en donde yo no tengo que matar el proceso y volver a correr mi proyecto, volver a ejecutar npm rundev, no. Aquí simplemente con el hecho de hacer un guardado de datos, guardado de la clase como tal, el sistema se reinicia y vuelve a compilar por sí solo. Entonces es una herramienta que me parece muy completa. Una vez explicado eso, pasemos a la carpeta del backend, donde primero que nada voy a crear 3 carpetas específicas: la carpeta controller, la carpeta model y la carpeta routes. Estas carpetas me van a servir más adelante. Primero que nada, en el controlador, en la carpeta controller, yo voy a meter todo lo relacionado a la lógica del proyecto. En este caso, aquí voy a hacer los métodos en donde yo elimine, actualice, agregue o obtenga información de la base de datos. Todo esto en el controller. En el model, la creación de mis entidades de base de datos. Y en el routes, el manejo de rutas para que el frontend
pueda tener un lugar donde comunicarse con el backend. Bueno, una vez dicho esto, primero que nada, permítanme un momento. Primero que nada, antes de meterme a cualquiera de estas carpetas, voy a crear un par de archivos. Creo que las creé aquí. No, las creé dentro de esta carpeta. Ahora sí. Ok. Creé estos dos archivos porque me van a ayudar para hacer la conexión con la base de datos. Primero que nada, ¿qué va a ser el config? El config va a ser el lugar donde voy a inicializar mis variables que van a hacer match con la base de datos que tengo instalada en mi ordenador. Entonces, aquí creo una variable database y esta database es un arreglo que en formato JSON que va a tener ciertos parámetros que voy a ir explicando en un momento. Ok, todo esto es información relacionada a mi base de datos. Ok, el username perdón, aquí era password. Ok, ahora sí. El username y password son las credenciales que tengo para yo conectarme a mi base de datos MySQL. Este es el nombre de mi base de datos que se llama Football. Y el host en el que estoy trabajando actualmente es localhost. Entonces voy a conectarme a la base de datos para que puedan ir viendo de mejor manera cómo con el paso del desarrollo del programa la base de datos va cambiando. Ok, ahorita pueden ver, si le doy acabo de conectarme a la base de datos fútbol, si le doy un show tables, aparece una tabla jugador, pero esto es porque previamente ya había hecho algunas pruebas con el proyecto. Entonces, primero que nada vamos a borrar esta tabla para que nuestra base de datos quede vacía. Si hago un show tables ya no existe, como pueden verlo, y la vamos a ir creando más adelante. Permítanme. Ok, ahora sí. Como siguiente punto, las primeras carpetas que vamos a ir creando dentro de nuestro proyecto va a ser, primero vamos a tocar la carpeta model. Como mencioné anteriormente, aquí es donde vamos a crear todas las entidades de nuestra base de datos usando la herramienta Sequalize. Entonces, dentro de esta carpeta, primero que nada necesitamos un archivo. Voy a llamar a este archivo jugador player en tipo JavaScript. ¿Qué va a tener esta clase? Va a tener la definición de mi entidad. Lo que quiero que esta entidad tenga en mi base de datos, los atributos que yo quiero que tenga. Entonces, primero que nada lo voy a definir. Primero que nada voy a escribir un poco de codificación para luego ir explicando de mejor manera. Ok. Como primer punto, entonces he creado una función que la clase va a exportar mediante module.exports. Con esto lo que le indico es que cualquier otra clase afuera en el backend va a poder trabajar con esta función. Y esta función retorna un objeto de tipo SQLs. Es aquí donde empieza a entrar nuestro ORM que instalamos previamente. Vamos a crear un modelo. Entonces, que lleva un modelo en el modelo de una base de datos, en el modelo de una tabla de base de datos, mejor dicho. Estos llevan atributos. Entonces, como nuestro proyecto se centra en jugadores de fútbol, agregar, eliminar, etcétera, que podría llevar un jugador, bueno, pues tendremos que nuestra tabla puede tener la entidad, el atributo ID. Un jugador tiene nombres, un jugador tiene apellidos también. Puedo definir que un jugador tiene edad.
Un jugador tiene salario. Un jugador tiene una posición específica en la que jugar, ya sea delantero, defensa, portero, etcétera. Y un jugador tiene nacionalidad: mexicano, guatemalteco, costarricense, español, no sé. Entre esos se me ocurren. Ok, aquí ya definí mis atributos. Esto es lo que va a tener mi tabla jugador. Ok, aquí, sí. Pero aún no le he dado parámetros a estos atributos con cuál trabajar. No les he dicho con qué tipos trabajar. Si este ID quiero que sea char, entero, booleano, no sé. ¿Cómo hacemos esto? Pues mediante type. Con un datatypes.integer. Le defino a mi columna ID que va a ser de tipo entero. El ID quiero que sea mi primary key. Entonces le digo que no puede ser falsa, no puede ser nula esta columna. Tampoco puede. Aquí le defino como. La defino como primary key con el atributo primary key, valga la redundancia. Y el auto increment para que el ID se vaya incrementando en +1 según vayamos creando tuplas en nuestra base de datos. Ok, estos son los parámetros de nuestra primera columna. En los nombres, apellidos va a ser un poco más corta. De hecho voy a copiar y pegar un poquito para ahorrar. Ok, pero la diferencia es que aquí definimos el tipo de nombres, pero aquí no, los nombres no van a ser enteros, no van a ser números, ¿no? Entonces, ¿qué van a ser aquí? Van a ser chars de tipo con un máximo de 100 caracteres que le vamos a poner. Esto es a criterio de cada uno. Vamos a hacer esto mejor. No, aquí sí es entero. Salario es entero, posición va a ser un char y nacionalidad también va a ser un char. La edad y salario lo vamos a dejar como enteros, porque la edad es un número que no puede tener decimales, y el salario esta vez, por esta ocasión vamos a decir que es salario en enteros 2000, 3000, 4000 quetzales, por ejemplo. Otro aspecto que deberían tener nuestros atributos, bueno, podríamos tomar el allow null para definir que estos atributos tampoco pueden ser nulos y que sí o sí debemos llenarlos cuando creemos una nueva tupla en nuestra tabla. Fuera de eso, creo que eso sería todo. Hemos definido una entidad, la entidad jugador. Solo quedaría definir un par de parámetros más. Esto fuera de aquí. Donde aquí, ok, creo que escuché algo. Disculpen a mi computadora, es lo que es la boleta. Pues creo que no. Bueno. Ok. Como seguía diciendo, vamos a definir un par de parámetros extras. Primero que nada, definirle a que esta entidad necesita trabajar con el ORM Sequelize. Vamos a definirle a nuestra entidad un model name, la vamos a llamar jugador, y un table name, que va a ser el nombre de nuestra tabla dentro de la base de datos, que también va a ser jugador. Y como último aspecto, un timestamps en falso. ¿Qué son los timestamps? No sé si lo dije bien, pero la cosa es que esto es un parámetro de SQLace que si lo dejamos en true o si ni siquiera lo ponemos, nos va a crear, aparte de estas columnas, otras dos. No recuerdo específicamente de qué trataban, pero nos va a crear otras dos columnas que en este momento no nos sirven. No necesitamos esa información. Creo que es cuando fue creada, el momento en el que fue creada la entidad. Pero, como mencioné, con lo que tenemos ahorita es más que suficiente. Ok, creo que ya hemos creado de manera correcta la entidad. Aquí no he guardado, también voy a guardar. Entonces ya tengo los parámetros de la base de datos para conectarnos. Tengo la entidad, pero nos falta conectarnos de manera oficial a la base de datos. Esto lo vamos a hacer y para eso hice el archivo db.js que está a la par del config, donde primero que nada voy a hacer un poco de código porque puedo confundirme o no ser tan específico si
codifico y explico. Entonces voy a hacer esto primero. Ok, primero que nada, en el db.js voy a invocar a mi paquete Sequelize. Esto lo hago con esta línea de código, un require a Sequelize. Es como que en Java, por ejemplo, cuando hacemos el import de un paquete específico, allá hacemos import, aquí usamos require. Y este atributo, esta variable database que tiene la información de mi config, este de aquí. Entonces creamos una nueva variable de Sequelize, o sea, un new Sequelize. Y aquí es donde vamos a inicializar nuestra conexión a la base de datos. Entonces, ¿qué necesitamos para conectarnos a la base de datos? Necesitamos saber a cuál conectarnos. Database.database. O sea, ahorita voy a setear mis variables que hice en el config. Esto. ¿Qué más necesitamos para conectarnos a una base de datos? En este caso, necesitamos el usuario. Necesitamos el password. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el host. En este caso va a ser localhost. ¿Qué dialecto vamos a trabajar? Vamos a trabajar en una base de datos Postgres, MySQL, MariaDB. Bueno, en este caso, como lo mencioné, vamos a hacer una MySQL. Opciones de dialecto. Estas son opciones extras, como el SSL, que yo digo que lo necesito. Quiero que sea verdadero. Unauthorized. No, este va a ser en falso. Otro aspecto importante, mi pool de conexiones, donde yo le voy a indicar que tendremos como máximo 5, mínimo 0. Esto por poner un ejemplo. Y un needle de 10.000. Perfecto. Entonces aquí ya tengo mi variable con la que voy a trabajar para conectarme a mi base de datos, ¿ok? A la que tengo aquí. Pero ¿cómo lo hago? Porque como pueden ver ahorita la variable aparece en un color opaco, lo que significa que no la estamos usando en ningún lado. Entonces, para hacer esto, primero que nada, y antes de, además de adjuntar la conexión, vamos a trabajar de una vez con la entidad que hicimos aquí, para que al momento de conectarnos a la base de datos también me cree la entidad player en caso no haya sido previamente diseñada en la base de datos. Entonces hacemos una variable player model igual a require. Invocamos a la clase que está en la carpeta model, la carpeta player. Y la constante player que player model Sequelize y Sequelize. Ok. ¿Qué hice aquí? Primero que nada agarré seteé una variable con la información de la entidad player. Todo esto, como les mencioné anteriormente, exporto la función, o sea que prácticamente esta variable obtiene la función. Y de ahí otra variable player que, como esta es una función y le mandé 2 parámetros, entonces aquí también necesito esos 2 parámetros, donde el primer parámetro va a ser la conexión a la base de datos para que sepa dónde trabajar esa entidad, y el segundo atributo, el ORM Sequelize como tal, para que entienda del otro lado el dialecto Sequelize. Teniendo esto en cuenta, ya podemos hacer la conexión a la base de datos. Entonces solo hago este código. Necesito agua. Ok, ¿qué hice aquí? Bueno, hice la conexión prácticamente a la base de datos. Este parámetro force lo que significa es que si está en verdadero, todo lo que esté diseñado en la base de datos, si por ejemplo tenía tablas aquí, las va a borrar y las va a reconstruir nuevamente según la información que hayamos seteado aquí. Si esto sí está en verdadero, si está en falso no va a borrar nada
Si detecta que una tabla ya ha sido creada, no la va a tocar y va a seguir ahí. Entonces esto, el force true lo recomiendo únicamente cuando creamos por primera vez la base de datos. Ya de ahí en false, porque si no van a perder información que previamente hayan creado. Y para ver que todo está bien, hago un console log, tablas sincronizadas. Si me tira este console log es que entró de manera correcta y estamos sincronizados a la base de datos. De lo contrario, un catch donde recupero el error. Y vamos a hacer un module.exports de las variables que definimos aquí. Primero que nada sequales, que es la conexión a base de datos, y el player, la entidad player de aquí. Porque aunque ya trabajamos esto, como les dije anteriormente, el index es el centro de todo. De aquí es donde parte todo. Entonces necesitamos exportar estas variables para ya trabajarlas en el index y desde ahí ya funcionar. Porque si es con el código que hicimos ahorita y guardamos, por ejemplo, ya está. Con lo que hicimos ahorita, en show tables, no tenemos nada. Como se puede observar, no, está todo vacío. Entonces tenemos que importar todo esto en el index.js. Perdón. Bueno, ok, ahora sí. Entonces, para ya hacer que esto funcione dentro del index, hacemos un require del archivo. Este está en la carpeta backend, la carpeta db. Y eso sería todo, ya tan simple como eso, ¿no? Una línea. Hacemos un guardar y técnicamente debería funcionar. Ya está. Ok, ahora sí, como pueden ver, ya como está en el force true entonces me dropea las tablas jugador y me crea la tabla. Luego de eso podemos comprobarlo. Sí, claro. Un show tables, un describe tables, no, ¿qué dice? Describe jugador, mejor dicho. Ahora sí, perdón, me confundo. Ya podemos ver que los atributos que hicimos en player.js ya están seteados y ya todo está funcionando correctamente. Como ya diseñé la base de datos, cambio el force true a force and false para que no me dropee la tabla. Perdón, aquí. Y como pueden ver, ya no hace el drop, ya no ejecuta la instrucción drop, solo ejecuta la ejecución create table if not exist. Como existe, pues no la crea. Bueno, ya explicando esto, pasamos a los controladores, donde mencioné que aquí vamos a hacer todo lo que tenga que ver con jugar con la base de datos. Con jugar me refiero a eliminar, agregar, etcétera, información a ella. Vamos a hacer una clase, playerController.js, por ejemplo. Bien, ya se sincronizó. ¿Qué vamos a hacer en este jugador controller? Bueno, primero que nada, vamos a hacer una variable. DB, ok. ¿Qué traje de la clase DB aquí? No traje toda la clase, traje esta constante que exporté aquí, player, ok. Player. O sea, voy a trabajar con la entidad player dentro de mi controlador. Entonces, ¿qué podríamos hacer primero aquí? Puedo hacer el método que lista de todos los jugadores, que me liste todos los jugadores, que me traiga de la base de datos todo el listado de la tabla jugadores. Entonces, voy a proceder a hacer el método. Yo lo trabajé de esta forma, en plan donde primero que nada creo una variable. A esta variable le asigno una función asíncrona. ¿Por qué asíncrona? Se preguntarán. Bueno, porque esto es debido a que cuando jugamos con peticiones a bases de datos, puede que esa petición no llegue al instante. Entonces puede que se tarde un poco, puede que no. Por eso hacemos el asíncrono, para que funcione de manera correcta el código y el resto del código que esté acá siga trabajando de manera correcta y no tenga que estar esperando
a la petición a la base de datos. Entonces por eso el async y el await de acá. Players. Ok. Entonces, con esto, aparte, esta función asíncrona tiene dos parámetros, rec y res, que vendrían a ser el request y el response, donde el... permítanme un momento. Ok. Donde el rec de aquí va a ser lo que el cliente, o sea, nuestra aplicación en Angular, nos envíe. Y el response, lo que nosotros le enviamos, ¿ok? ¿Se acuerdan lo que mencioné anteriormente? Esto, aquí. En esta imagen, el envío y recibo de datos del cliente. Cliente sends a request, server sends a response. Entonces, es esto. El request y el response. Hago una variable players, una constante, que me retorne todo el listado de jugadores. Este find out, tal vez ustedes se preguntarán, no lo definimos en ningún lado, y es correcto. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué existe y de dónde lo sacamos? Bueno, esto lo sacamos de Sequalize como tal, ¿ok? El find out es un método que ya incluye Sequalize, que es como hacer un select asterisco from entidad. Pero aquí es mucho más lindo de visualizar. Y mucho más fácil. Es por eso que trabajar con un ORM es una buena manera de ahorrarnos codificación. Obtenemos el listado de jugadores de la entidad player.findAll, y le retornamos al usuario, al cliente en este caso, con un response, el listado de jugadores. Y además un status 200, que esto viene relacionado a los códigos de estado de respuesta HTTP. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, estos son los códigos que HTTP maneja para el envío y recibo de datos, donde tenemos que las respuestas informativas vienen dadas del código 100 al 199, respuestas satisfactorias del 200 al 299. Entonces en este caso fue una respuesta satisfactoria, por lo tanto envió un código 200. Redirecciones del 300 al 399, errores en los clientes 499, y de ahí el clásico error 404, que más de algunos se han de haber encontrado en algún momento, y errores en los servidores, que vendrían a ser los números del 500 al 599. Y de hecho, actualmente, eso es lo que voy a hacer. Voy a enviar un error. Como tengo un try catch, el catch dice que si lo que está adentro no se produjo de buena manera, pues retorno un error y envío un error con status 500. .send error.message. Entonces, si esto no se realizó de buena manera, le enviamos al cliente un error con el número de estado 500, que es un error en el servidor, y el error, cuál fue el error que sucedió, para que el cliente pueda saber qué sucedió y qué hacer con él. Y ya está, de manera corta, este sería un método para listar todos los jugadores. ¿Qué nos falta? Nos falta crear un nuevo jugador, buscar un jugador específico, editar un jugador dentro de la plantilla y eliminar un jugador de la plantilla. Para no hacer muy largo ¿cómo decirlo? La charla, la llamada, es que tengo los métodos previamente diseñados aquí para yo ir solo explicando de mejor manera. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el create, el método create, donde lo que yo hago aquí es que lo mismo de arriba, creo una variable, a esa variable le asigno una función asíncrona, el clásico rec y res, request y response, y aquí lo que estamos haciendo es crear a un nuevo jugador, ¿ok? Entonces, así como Sequelize tiene un método findAll que busca todos los resultados de una tabla, por ejemplo, tiene también el método create, que me crea una nueva entidad, donde yo le asigno los parámetros necesarios para que la entidad pueda trabajar. Entonces, si, como se pudieron dar cuenta, tenemos todos estos atributos: nombres, apellidos, edad, salario, posición, nacionalidad, y se los asignamos aquí. Disculpen. El rec.body
va a ser lo que el cliente nos envía a nosotros desde un formulario HTTP, desde un formulario, mejor dicho. En plan, somos el cliente, por ejemplo, cuando creamos un nuevo usuario en Facebook y nos aparece un formulario y nosotros lo llenamos, al momento de dar confirmar o crear usuario, cuando damos ese botón, es que la lógica del cliente nos la envía a nosotros, toda la información en el formulario que él creó, nos la envía a nosotros como backend. ¿Ok? Y es esto. Esto es lo que nos envía. Y ya nosotros con eso trabajamos, por ejemplo, en este caso, un crear nuevo jugador. Si la operación se realiza, pues envío un status 200 con el jugador ya construido. O de lo contrario, un error 500. Esto para crear un jugador. Ahora bien, para leer un jugador específico, aquí leemos todas las tuplas de una tabla. ¿Cómo le hago yo para obtener lo solo uno en específico? Para esto existe un método en Sequelize donde en lugar de create find all se llama find one o encontrar uno, pero para este método necesitamos darle un parámetro, ¿ok? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en MySQL hacemos un select from tabla where id igual a 1. Entonces aquí lo que hacemos es obtener aquella tupla que tiene el id número 1. Esto pasado a este código lo hacemos mediante este parámetro where, tal cual como lo hacemos aquí. El id, que así es como llamé a mi primary key, por eso le puse id, es igual a rec.params.id que el cliente nos va a mandar. Si el jugador es nulo, enviamos un error de status 500 en este caso, donde el mensaje que le enviamos al cliente es que it has not been found, no ha sido encontrado. El cliente no ha sido encontrado, o de lo contrario, si el jugador, la variable jugador no es nula, significa que sí, en efecto, encontró un jugador. Entonces enviamos un status 200 con el jugador, la información del jugador. Entonces ya con la información del cliente puede venir y mostrarla en pantalla, hacer otro tipo de operaciones, etcétera, ¿no? O un catch error. Si algo de aquí falló, entonces tenemos el catch que siempre nos va a estar cuidando las espaldas. Nos falta, tenemos leer, crear, mostrar. Leer uno, crear y mostrar todos. Nos falta el actualizar y el eliminar. Ok, entonces el update. Así llamé a mi variable update, a mi método update. Le asigno la función asíncrona. Y lo mismo, cada método es como que tiene una función específica de Sequelize que nos ayuda a facilitar el código. En este caso es update, así se llama la función de Sequelize, donde recibe dos parámetros. El primero, la información de la tupla que vamos a actualizar. ¿Ok? ¿Qué es esto? El rec.body. Esto es lo que vamos a reemplazar por la información anterior. Y el where, para saber a qué tupla vamos a ir a modificar esa información. Si yo quiero que modifiquemos la tupla con el id 1, entonces tengo que especificarle aquí a Sequelize que donde where, o sea where, el id sea igual a, en este caso que este rec.params.id sea 1, pues id sea igual a 1. Trabajo con esto, lo ejecuta de buena manera, entonces le envío un mensaje al cliente que has been modified, por ejemplo, o ha sido modificado de manera exitosa, o el catch donde retorno un error. Y por último el método delete, que incluye un poquito más de lógica a diferencia del update o el create, por ejemplo, donde el delete tiene otro método específico de Sequelize que se llama destroy. Entonces la entidad player.destroy, que en este caso es la entidad player con la que queremos trabajar. Y lo mismo que en update y en select one, le decimos que tiene que eliminar la tupla con el ID que el cliente nos mande. Solo eso, nada más. Entonces, bueno, una vez termina de eliminar, de hacer la operación, en este caso eliminar, hacemos un punto then, que el then significa como un entonces. Haz esto, o sea, haz esto y cuando hayas terminado eso, haz esto. ¿Ya? Ok. En donde x es mi variable
respuesta que me va a devolver este método, en donde x, si es igual a 1, significa que el jugador ha sido eliminado de manera correcta. De lo contrario, un error ha ocurrido, entonces se lo hacemos informar al cliente. Y sí, eso sería explicado de manera breve cómo funciona el método delete. Ahora bien, ya creamos los métodos, pero ¿cómo hacemos que funcionen? Porque ahorita todos aparecen como inactivos, no están siendo utilizados en ningún lado. Por ejemplo, se declara del, pero su valor no se lee nunca. Bueno, igual que lo hicimos en la entidad o en la clase DB, aquí exportamos los métodos, o en este caso las variables con las que queramos trabajar. Module.exports. En este caso hice el método showAll, que es el primero. Hice el create, hice el read one, hice el update e hice el delete. Ok, ya las exporté. Con esto ya puedo utilizarlas en cualquier otro lado de mi disculpa, de mi código. Pero entonces, ¿cómo es que el cliente puede acceder a estos métodos? O sea, ¿cómo puedo yo enviar desde el cliente enviar información a este método específico, por ejemplo, para que me cree un nuevo usuario? Bueno, es ahí donde entran las rutas. Cada ruta va a tener enlazada a esa ruta un método específico de nuestra lógica. Entonces es como decir que vamos a crear rutas y a cada ruta le vamos a asignar un método. Es de ahí que hice la carpeta roots, esta de aquí, donde vamos a, primero que nada, crear un par de archivos. Ok. En la carpeta roots, yo lo definí de esta manera. Vamos a crear la carpeta API y el archivo api.js. ¿Qué va a haber en mi archivo api.js? Bueno, en mi archivo api.js va a estar como que el centro de todas las rutas, el origen de todo, de todas las rutas. De esta ruta se van a crear las demás. Por eso es que la hice arriba de la carpeta API. Porque ahí van a ser las demás. Creo que repetí información. Hacemos un useStrict. Invocamos, hacemos una constante router. Esta constante, ¿qué es lo que va? ¿Qué información le vamos a dar? Vamos a darle una funcionalidad específica del paquete express que se llama router. De ahí que también mencioné al inicio que Express nos ayuda a la facilitación en la creación de código, porque utilizamos métodos que Express nos brinda, en este caso el enrutador de Express. Ok, aquí. Creamos una constante, una variable. API player igual a require. Okay. API player root. Jugador, por ejemplo. API player. Ok. Aquí a esta variable API player le asigné un require del archivo player.root dentro de la carpeta API, pero pues ahorita podemos ver que no hemos creado nada dentro de la carpeta API porque lo vamos a hacer más en un momento, pero igual quería hacer primero este método para explicar de mejor forma. Entonces, el router, hacemos un router.use de esta API player, donde le definimos que todas las rutas que yo diseñe dentro de este archivo player.root, todas estas rutas van a tener como prefijo esta otra ruta, ok, la ruta jugador. Entonces podría ser, por ejemplo, un jugador y que dentro de este archivo creemos otra ruta que se llame lesionados, ok. Entonces, para yo acceder a la ruta lesionados tengo que tener el prefijo jugador siempre. Esto para hacerlo de una manera más ordenada.
De ahí que dije que el API.js es el centro de todo, porque si tuviera más entidades, aquí también las definiría. API entidad 2, tal, código, router.use. Y aquí definiría otro prefijo para esa otra ruta, como si, pues, si aparte el jugador tuviera clientes, no sé, se me ocurre, clientes. Entonces eso. Y hacemos un module.exports, siempre el module.exports de nuestra constante root, para poder trabajarla de mejor forma ya en el index. Una vez explicado el API.js, procedo a crear el player root. Oh, perdón, me faltó hacer esto. Ahora sí. Sí. Ok, vamos a ver si todo está bien. Sí, ahora sí. Ok, ya dentro de este elemento ya vamos a crear mis rutas específicas para cada uno de los métodos que diseñé en los controladores. Primero que nada, otra variable router, otro constante router, donde le asigno la funcionalidad router que trae express. Y de ahí una variable que la voy a llamar player controller, donde con ella voy a traer todos los métodos de mi clase player controller. Entonces tengo que invocar al archivo como tal. Se encuentran paths más arriba en la carpeta controller, en la carpeta player controller. Y con esto ya hacemos mi listado de rutas. Esta variable, lo que le asigno son los métodos que exporté. ¿Recuerdan? Cuando hicimos el export de todos los métodos. Entonces, con el simple hecho de hacer ya con esto player controller.showAll, ya es como que estuviera trabajando con el método showAll. Entonces hacemos la definición de rutas, primero que nada. Vamos a hacer la ruta de showAll. Como en showAll lo único que queremos es hacer un get, un obtener información. Solo queremos obtener, no queremos editar, no queremos crear, no queremos hacer nada más que mostrar información. Para eso está el método http.get. Le definimos esta ruta que traducida va a ser jugador, que es el prefijo que siempre tenemos que poner, y la ruta esta. Y invocamos al método player controller.showAll. De ahí un router.get del ID. Ok. Aquí, como les mencioné, usamos el get porque solo queremos mostrar información. Aquí me equivoqué, perdón. No es... Ah, no, sí, es un get. Porque estamos haciendo un player.controller.readOne. ¿Qué hacía el método readOne? Obtenía un jugador específico, pero hacemos lo mismo. Solo mostramos información. ¿Ok? Entonces, por esa razón, es que hacemos un get. Pero además de la ruta de aquí, le agregamos un ID. Que si se recuerdan, en el método readOne pedíamos como parámetros el ID. Entonces este es el parámetro ID que vamos a enviar desde el cliente. Porque como queremos obtener solo un cliente en específico, un jugador en específico, solo necesitamos el ID del jugador. Ahora bien, nos faltan otros métodos más. Ahorita vamos a hacer la ruta para crear un nuevo jugador. Vamos a hacer un post, porque para crear una nueva tupla dentro de base de datos se usa el método post. Entonces eso. Y la ruta, que en este caso también vamos a definirla como solo el slash, solo un slash. Aunque podría parecer que estas rutas son las mismas, y para acceder a estas rutas lo único que tendríamos que hacer es jugador, slash. Entonces podrían preguntarse si son las mismas rutas, no podrían tener conflicto entre ellas. Y la respuesta es que no, porque ambas están usando dos métodos HTTP diferentes, get y post. Entonces, aunque son las mismas rutas en sí, escritas en código, en el navegador, aunque son las mismas, son métodos diferentes. Entonces no pasa nada. Para editar una... ¿Cómo le...?
una tupla de base de datos, empleamos el método put de HTTP, invocamos el método update que me modifica una tupla y reconoce put para editar. Y nos falta únicamente, ya con esto, eliminar. Y para eso también existe un método HTTP específico que va a ser el delete. Tanto el update como el delete necesitan también un ID porque necesitan saber qué tupla en específico vamos a eliminar. Con tupla me refiero a fila de la base de datos. Ahí. Punto .tel. Ok, entonces ya definimos rutas con las cuales el cliente puede emplear estas rutas para trabajar, para enviar desde su lado del cliente, información y acceder a los métodos que hemos definido en el backend. Hacemos un module.exports de la constante de la constante router que ya tiene información asignada. Entonces solo exportamos el router y hacemos un guardado. Me olvidó guardar también esto. Ya. Pero como sucedió en el model, necesitamos para que funcione la entidad y para que me la grabe en la base de datos, necesitamos que en el index indicar que se haga, porque el index jala todo. Entonces dentro del index lo que hacemos es primero que nada una constante que la voy a llamar API router. Invocamos al archivo que necesitamos, que en este caso va a ser /backend /routes /api.js, que como les mencioné, el api.js es el centro de todas las rutas. Por eso solo invocamos a esa, porque de esa salen las demás. Y que nuestra aplicación utilice el prefijo API router para trabajar. Y ok, ahora sí. Esto es como que es igual a lo que hice aquí, donde le definí un prefijo jugador a los métodos que tengan que ver con el jugador de fútbol. Lo mismo aquí. Le definí un prefijo a todas mis rutas del backend para que todas, absolutamente todas tengan el prefijo API. Ya de ahí si queremos trabajar con métodos del jugador, por ejemplo, entonces ya sería el otro prefijo jugador y de ahí los prefijos que ya he definido más adelante. Pero el API, aquí le defino que siempre va a estar. Con esto creo que sería todo relacionado a rutas. Vamos a ver si no nos crea algún error. Podemos ver que lo corre de buena manera, pero vamos a probarlo. Para hacer pruebas con el backend sin tener el frontend, existen herramientas como Postman, que pueden buscarlas en internet, donde hacemos peticiones al servidor backend. Pero en este caso voy a usar una que incluye code que yo la descargué, que es dependencia que uno descarga por cuenta propia. En este caso se llama Thunder Client, lo que voy a utilizar. Entonces voy a probar mi método showall. ¿Cómo hago eso? Entonces tengo que ir a la URL del servidor que estoy usando en el backend. En este caso mi servidor es localhost. Todo está montado en el localhost actualmente. ¿En qué puerto? En el puerto 8080. ¿Cómo sé esto? Porque en el index aquí lo indico. Puerto 8080 /api, lo que siempre debe estar, /jugador, /esto. Y tiene que ser de tipo get. Aquí pueden ver post, put, pet, delete, patch, head, options. El método get, porque en mis rutas definí que debería ser get showall. Vamos a probarlo. Y funciona correctamente. Como podemos ver, me retorna un arreglo vacío de jugadores porque no he insertado ningún jugador actualmente. Pero podemos ver que funciona. Vamos a suponer que todo lo demás también funciona. Lo vamos a probar ya en el frontend como tal. Pero entonces es aquí cuando ya dejamos el backend por un lado. Vamos a cerrar esto. Nuestro backend ha sido completado con éxito. Y ya nos vamos a pasar al frontend. Bien. Okay.
como mencioné al principio de la clase, em, inicializar un proyecto en Angular, instalamos el CLI y luego ya creamos el proyecto como tal. New, nombre del proyecto, _routing. Y ya con esto, cuando hagamos este comando, el New nos va a crear todo esto que les voy a mostrar. Todo esto. Todo el src, app, assets, todo esto nos va a crear automáticamente. Ya con esto hacemos el ngserve, que el ngserve nos sirve para correr el proyecto como tal. Déjenme ver dónde lo probé por primera vez. Aquí, el ngserve. Entonces ya nos inicia el sistema y nos lo compila. ¿Cómo accedemos al proyecto en Angular para revisarlo por primera ocasión? Pues aquí tenemos que, me dice Angular de hecho, que abra mi navegador en el localhost 4200, que es el puerto por defecto que Angular usa para crear su frontend. Y ese es el programa por defecto, no, la interfaz por defecto que Angular nos crea al inicializar un nuevo proyecto, pero con eso no me sirve. Vamos a borrarla. Antes quiero ver algo. Vamos a borrar todo el proyecto excepto esta línea. Como les dije al inicio que Angular es crea aplicaciones SPAs donde todo se maneja en un HTTP unitario. Esto nos sirve para esto porque de este comando router outlet, si necesitamos invocar más componentes, los va a crear dentro de él. Dentro de esto es como que los creará aquí dentro. Entonces va a ir creando y creando dentro y así todo se mantiene en un HTML. Ok, hago un guardado. Está compilando. Otra cosa que tiene Angular es que solo al momento de guardar cambios en la aplicación nos va a compilar el proyecto y lo va a ejecutar otra vez. No necesitamos ni siquiera actualizar. Como ven, ya está en blanco, ya no tenemos ninguna interfaz. Pasamos a la creación de componentes. Creación de componentes y servicios en Angular. Ay, disculpen. Ahora bien, ¿qué es un componente para empezar? En Angular lo que tenemos es que es un elemento reutilizable, ya sea desde un elemento HTML como un simple botón hasta toda una página ya estructurada como tal, y que al menos en Angular siempre estará compuesto de 3 archivos específicos. Al crear un componente siempre nos va a crear Angular 3 archivos, los cuales son el template, que vendría a ser el HTML, el archivo que dará diseño al template, o sea el CSS, y el archivo con la lógica del frontend, que es el .typescript, donde aquí vamos a trabajar la lógica del proyecto. Y un servicio, pues, es la capa encargada de traer o proporcionarnos los datos que necesitamos a nuestra aplicación Angular. Esta será la definición que daré de momento, ya que en esta capa será donde más nos centraremos, pero dentro de un momento. Desde los servicios, en otras palabras, es donde vamos a hacer las peticiones HTTP hasta el backend. Bien, una vez dicho esto, yo ya creé los componentes previamente. Lo único que creé es el HTML, no he diseñado nada de lógica. Esto por cuestiones de que no se alargue mucho más la clase, y ya que esta clase no es centrada a interfaz gráfica HTML o CSS, entonces por eso ya lo diseñé previamente. Para clases, para saber un poquito más de interfaz gráfica y UX UI, les recomiendo ver la grabación de la clase pasada de mi compañera Fátima. Pero bueno, dicho esto, ya tengo el HTML, por ejemplo, de mi componente create, de mi componente listado, de mi componente actualizar. ¿Cómo yo invoco a estos componentes? Bueno, el centro de todo, siempre en Angular, nos va a crear estos archivos por defecto: el app component y sus derivados, CSS, TypeScript, routing. En app routing es donde vamos a definir nuestras rutas para los componentes hijos. Entonces, en este caso yo definí como es un arreglo. Entonces aquí es como que definiéramos en un arreglo todas las rutas. Entonces, para empezar, hice la primera ruta, que vendría a ser create.
¿Y qué va a ejecutar Angular cuando ejecute este path create? Bueno, va a ejecutar el componente create component. Componente que es este, el create, con sus archivos respectivos. Para el listado, el list con el list component. Y para el update, el update component. Cabe destacar que como en update, recuérdense, como lo dije en el backend también, vamos a mostrar. Mejor aquí no. Ahora sí. Para ejecutar el update necesitamos el ID específico de un jugador. Entonces es por eso que hacemos el update barra el ID que necesitemos. Y para mostrarles un poco el HTML que tengo, entonces barra create, que es como lo definí aquí. Pueden revisarlo aquí. Create list updates. Aquí está mi crear, que es un HTML simple, o sea, no esperen gran cosa de mí en ese sentido. El listado y ya. Bueno, dejémoslo así. Ok, teniendo esto en claro, vamos a pasar a definir ya la lógica del proyecto. Ya que expliqué un poco el frontend, vamos a crear la lógica. Primero que nada, además de los componentes, necesitamos crear servicios. Los servicios no se crean junto a los componentes porque, o sea, sí se puede, pero se vería feo. Entonces, además de los componentes, yo creo una carpeta others o otros, donde aquí tengo una carpeta para modelos y para servicios. En modelos voy a proceder a crear un archivo que se va a llamar player.ts. Ok. Ahora bien, ¿qué es lo que va a tener este player.ts? Va a tener como, por así decirlo, los atributos, ¿sí?, de mi tabla jugador, o sea, de mi tabla player. O sea, va a ser como una entidad, va a ser como la entidad player de la base de datos. Entonces hago un export interface player, donde es prácticamente exporto esa variable y esa variable adentro tiene otras variables. Teníamos apellidos, teníamos edad, tipo number, teníamos, ¿qué más? Salario, de tipo number, posición, que era defensa, delantero, etcétera, de tipo string, y nacionalidad, de tipo string también. ¿Qué significa el signo de interrogación? Significa que este valor puede ser nulo o no. Si tengo esto, significa que sí puede ser nulo. Si lo pusiera así, significaría que siempre tiene que tener valores al momento de crear un objeto de este tipo player. Pero en este caso lo voy a dejar así por facilidad. Muy bien, con este objeto vamos a trabajar muy seguido. Pero dejando eso por un momento a un lado, vamos a crear nuestro primer servicio. Y para esto necesitamos crear una clase servicio dentro de Angular, que para hacer una mejor demostración de lo que hice aquí, te van a ver. Cuando generé un servicio aquí en ngGenerate, pues vamos a emplear el comando aquí, el ngGenerate service. Vamos al path donde queremos guardarlo. En este caso es la carpeta services, pero para acceder a ella tengo que empezar desde aquí, desde el app. Entonces sería como player barra others barra services, y el nombre de mi servicio, que se va a llamar player service. No, solo player. Un comando de ayuda de Angular que nos ofrece es este, que es --try--run, que al ejecutarlo lo que nos va a hacer esto es que no nos va a crear el servicio, solo nos va a decir dónde va a estar ubicado. Esto por cuestiones de si no están seguros en dónde va a quedar, si están accediendo al path correcto, entonces lo recomiendo. Yo lo uso mucho. Podemos ver que en efecto cae a app, players, others, services, player.service.ts. No lo ha creado aún,
por el dry run. Entonces quito la bandera. Y podemos ver que ya se nos creó. Y aquí está nuestro service. El expect, que es otro archivo que nos crea Angular, es un archivo específico para pruebas unitarias, pero no vamos a abordar ese tema actualmente porque no es el motivo de este taller. Ok. Y algo que se me olvidaba y es muy importante para no complicarnos la vida con el código. Ok. Lo que se me olvidaba es que una buena práctica es crear siempre en la carpeta más alta del proyecto, por así decirlo, un archivo. Este archivo va a almacenar ¿cómo decirlo? Nuestras variables globales, o sea, las variables que vamos a usar en muchas de nuestras clases en muchos momentos, porque si no hiciéramos esto, en cada una de esas clases tendríamos que estar escribiendo lo que es la variable una y otra vez, en lugar de, por ejemplo, si lo tenemos aquí, solo la invocamos cuando la necesitemos. En este caso hay una variable en efecto que necesito utilizar varias veces dentro de mi proyecto. Esta variable es la URL del backend para comunicarme con él. ¿Se recuerdan? Cuando hicimos una petición desde Thunder, le metíamos una URL, entonces la URL padre del backend, en este caso es localhost, 2.8080, API. Este es nuestro path padre en el localhost, que lo vamos a estar utilizando muy seguido. Entonces ya así, cuando lo usemos en nuestras clases, solo hacemos un export de global.url backend. Y si la variable cambia con el tiempo, por ejemplo, ya no estamos trabajando en local, sino que queremos trabajar en desplegar el sistema a la nube, por ejemplo, a una URL de la nube, pues entonces ya aquí simplemente cambiamos la URL de localhost por nuestra nueva URL dentro de la web. Y así nuestro programa sigue funcionando de manera correcta. Porque se imaginan cómo sería si no tuviéramos esto y tuviéramos que estar cambiando en cada clase la constante, el path del backend. Sería una tortura, más si es una aplicación muy grande. Bueno, teniendo esto en cuenta, ya pasamos al servicio. Diseñamos una variable que se va a llamar así. Esta URL va a traer a la URL del backend y vamos a hacer nuestro primer método. Pero antes, en el constructor de cada servicio, si vamos a hacer peticiones HTTP, necesitamos este componente de Angular que es el HTTP client. HTTP client. Ahí está. Ok. Este es el que nos va a... Oh, perdón, permítanme un momento. Este es el método, el objeto, mejor dicho, que nos va a ayudar con el cliente, con los métodos REST habituales, con los get, post, put, etcétera, para ya mandarlos al backend. Y es el cual vamos a hacer llamadas para utilizar nuestra API REST y obtener resultados de la misma. Ok, entonces no se les olvide nunca este método en el constructor del servicio si van a hacer llamadas HTTP. Entonces vamos a hacer el primer servicio, el getAll. Observable. Perdón. Y ahorita explico de mejor manera qué es lo que estoy haciendo. Ok. Este es mi primer método, el método que va a comunicarse con el backend para obtener el listado completo de jugadores. El observable, de aquí que pueden ver, es el cual utilizamos para manejar operaciones asíncronas. Ok, ¿se recuerdan como cuando en el controller del backend usábamos async y await? Aquí también tenemos que hacerlos, lo que en este caso es observable. Y eso. Entonces retornamos una petición del HTTP client.get, porque estamos obteniendo información, solo es un get.get. Y metemos el path completo donde el controlador está insertado, que es esta ruta, la ruta del backend, localhost 8080-API /jugador/.
Disculpe. Ok. Entonces, como tal, mi método en el servicio ya estaría completo. Mm, sí. Sí, creo que sí. Ok, entonces ahora lo que vamos a proceder es a utilizarlo ya en nuestros componentes. ¿En qué componente lo vamos a usar? Vamos a usarlo en el componente listado, que ahí es donde vamos a desplegar el listado de todos los jugadores. Entonces, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Antes que nada, importar desde el constructor el servicio, la clase servicio. Entonces hacemos un player service. Yo le llamo a esta mi variable player service, ahí está. Invoco al servicio, como pueden ver. Ok. Voy a hacer una variable de tipo players. Any. ¿Qué más? Nos faltaría, sí, el método donde vamos a invocar a nuestro getDall. Entonces voy a llamar este método getData, así. Y vamos a hacer uso de la variable player service y vamos a invocar a getDall. Cerramos paréntesis, subscribe, response. Ok. ¿Qué hace esto? Bueno, primero que nada ejecuta el método getDall que está aquí. Voy a guardar los cambios por si acaso. Ahí está. Ejecuta el método getDall. Y el punto subscribe es lo que en JavaScript era el punto den que mencioné anteriormente, cuando decía que primero va a hacer esto y cuando obtenga la información va a hacer esto. Todo lo que esté dentro de este paréntesis hace esto y luego hace esto. Y el response de aquí es el return que tenemos acá. Cuando el método se ejecuta retorna esto, ¿no? Entonces lo guardamos en esta variable response. Decimos que thisPlayers va a ser el response.players. ¿Por qué se llama response.players? ¿De dónde sacamos el punto players? No es de esta variable. No, en absoluto. Esto vendría a ser debido al... Aquí, miren, el showAll. En el showAll que lista a todos los jugadores, la variable se llama players y lo que retornamos es un arreglo players. Si aquí lo hubiera llamado en lugar de players jugadores, hubiera retornado aquí jugadores y aquí también hubiera tenido que llamar jugadores, porque es lo que nos envía el backend. Tiene que hacer match con lo que nos envía el backend. Pero como lo llamé players, es por eso que hacemos un response.players. Entonces actualmente nuestra variable this.players, esta de acá, ya tiene almacenado el listado completo de jugadores. Nos falta hacer un console.log de los this.players. ¿Dónde vamos a ejecutar este método? Lo vamos a ejecutar en el ng-oninit, que en Angular el ng-oninit es este método que se ejecuta al inicializar el componente, o sea, lo ejecuta antes de la creación del componente incluso. Y con la creación del componente me refiero a cuando lo despliega el HTML como tal. ¿Qué más? Creo que eso es todo, déjenme ver. Hacemos un guardado y vamos a probarlo. Como estoy actualmente, lo único que estoy haciendo es hacer un console log. Me lo va a imprimir en terminal, entonces tengo que ir a la terminal del navegador para ver qué está pasando, si funciona o no. Aquí está nuestro componente listado, donde estamos ejecutando el método. Entonces hacemos un recargo. Hacemos una recarga del componente y en efecto podemos ver que sí nos muestra la información requerida. Nos muestra que el arreglo es 0 porque no hemos metido ningún dato, pero es ahí a donde vamos. Entonces ya que tenemos el listado completo de jugadores, aunque no lo podamos ver porque todavía no tenemos nada, entonces con esto ya nos pasamos al create. Dejamos el listado por un momento, es más, lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar lo que yo creo que no me sirve actualmente. No, esto no. Ok.
Entonces, para ya hacer la petición create, primero que nada, antes de ir al componente create, tenemos que hacer desde el servicio el método que va a hacer peticiones al backend. Entonces, en create, primero que nada, primer diferencia al get all, este no tenía parámetros, este sí, porque en el create le vamos a enviar al backend el objeto de tipo player que el backend se va a encargar de crear dentro de la base de datos. Hacemos un aquí, ok, ya está. Return this.http client. Que se recuerdan cuál era el método HTTP para crear, era de tipo post. Ahora sí. Y invocamos a la URL para acceder al método. Es .url jugador. Ok. Pero el punto post necesita, además de la URL, el objeto que vamos a crear. Entonces el parámetro que está aquí es el que vamos a enviar acá, player. Y ya está. El método ya está. Ya puede funcionar, ya puede funcionar para enviárselo al... Bueno, usar este método para enviar una petición al backend de tipo post, pero falta invocarlo en algún lado. Por eso es que vamos a crearlo en create. Invocarlo, mejor dicho. Entonces vamos a nuestro componente create, donde se tiene que... Lo que vamos a hacer aquí, primero que nada, es, como lo hicimos en el list, invocar al servicio mediante un player service. ¿Qué más? Ah, sí, creo que se me olvidó un punto importante aquí. Además de esto, vamos a setear un par de variables que nos van a ayudar después. Primero que nada, una variable de tipo player, que va a ser el objeto player que vamos a enviar luego al... esto va a ser lo que vamos a enviar en el servicio como parámetro. Esto. Y otra cosa muy importante una herramienta muy linda de Angular que nos ayuda a controlar formularios HTML, mejor dicho, que es la herramienta FormGroup. Como pueden ver en mi HTML, si me voy a create, tengo un form, y en este form tengo mi botón submit y mis inputs, nacionalidad, posición, salario, donde aquí voy a ingresar mi data. Sí, correcto. Pero ¿cómo yo obtengo la data de este input aquí en mi lógica? ¿Con qué variable puedo hacerlo? Bueno, para esto hay muchas formas, pero voy a enseñar dos formas. Para este componente voy a enseñar lo que son las form groups. Entonces, aquí yo puedo hacer esto y voy a venir y definir... control. Voy a definir, así como en la entidad, cada uno de los atributos de mi entidad. Entonces vamos a hacer una variable de tipo nombres, una de tipo apellidos, una de tipo edad, una de tipo salario, otra de tipo posición, otra de tipo nacionalidad. Perfecto. Todas estas variables inicializadas dentro de la variable form de tipo form group. ¿Cómo puedo trabajar con ellas? Bien. Entonces, para yo poder dentro de mi HTML, si escribo en el input de nombres, asignarle ese texto a mi variable nombres aquí, pues lo que tengo que hacer primero que nada es que en la cabecera, en el form, hacer un parámetro dentro del form de tipo form group, y aquí le voy a poner el nombre de mi form, ok, se lo pongo aquí, correcto. Pero nos falta que cada input haga match con cada uno de estos. Esto lo hago mediante el parámetro dentro del input form control name, y lo que le ingreso aquí es el nombre tal cual que lo escribí aquí, sin variaciones algunas. Tiene que ser el mismo nombre.
Voy a copiar y pegar para ahorrar tiempo. Ok, ya lo tengo. Entonces aquí, si aquí es apellidos, aquí debe ser la variable apellidos. Aquí la variable edad. Salario. Posición. Y nacionalidad. Perfecto. Tal cual como los nombré aquí. ¿Sí? Ya está. Con esto, vamos a ver, ahorita me va a tirar error. Sí. Con esto me tira error porque, aunque ya las definí aquí y aquí también, no he guardado cambios en el TS. Entonces en el HTML es como que esto no existiera todavía. Esta variable form, como lo ven aquí, does not exist on the type create component. Entonces tengo que guardar los datos, los cambios, para que en ambos lugares funcione de buena manera. Ya está. Ahora quiero que todos estos atributos se pasen a mi variable player para yo así luego hacer la petición de tipo post y enviar como en ese post el parámetro player para que me lo cree en el backend. En el backend me cree mi nueva tupla. Ok, entonces para hacer esto pues hacemos un método, mi método create. Hacemos una condicional inicial. Ya. La condicional thisForm.valid, que ese form vendría a ser esto. El punto valid significa que todos los datos aquí sean válidos, sean correctos. En este ejemplo pues, siempre van a ser válidos porque no le di ninguna condicional, ningún validador de que este parámetro no debe ser nulo, este parámetro debe tener al menos 10 caracteres, no, nada de eso, siempre va a estar válido. Pero es bueno saberlo. Entonces, si el formulario es válido, this.player player va a ser igual a this.formulario.value. Y ya está, con esto la variable player ya está inicializada con los datos del formulario. Hacemos un player service, invocamos el método create con el this.player y un subscribe. Recuérdense de la subscribe, se hace esto y con el resultado de esto luego hacemos esto. Hacemos un res y ya. Hacemos un console log del res para saber que nos mandó el backend. Y vamos a hacer algo de una vez. Dentro del constructor vamos a invocar un componente de Angular que se llama router. Este router nos va a servir para movilizarnos entre componentes. Por ejemplo, de list me muevo a create, de create a list y así. Con eso, ¿no? Entonces, cuando termine el proceso de creado, que me redirija al listado. Es.router.navigate. Esto se hace con el método navigate. Y aquí defino el path donde está listado. El path es list. Y ya está. Este método ya está listo para trabajar, pero no lo hemos invocado en ningún lado. Lo invocamos en el HTML, en el botón submit. Aquí, vamos a ver si... bueno, aquí en el botón submit. Invocamos a una propiedad de tipo click. Y le insertamos el método create. Y ya está. Ha compilado exitosamente. Vamos a probarlo. Se confía que sí funciona. Hacemos un create. Sí, vamos a la ruta create. Ok, aquí ya está. Estamos en el formulario create. Si yo escribo aquí algo, automáticamente la variable nombres ya obtiene el dato instantáneamente. Mientras yo estoy escribiendo, la variable nombres se va actualizando a tiempo real. Entonces voy a crear un nombre de jugador como Pablo González, que tenga 20 años de edad, con salario de 10.000, no sé, que su posición sea defensa y su nacionalidad sea Guatemala, no sé, algo así. Entonces hacemos el submit. Y aquí está el error que quería esperar. Y es el error que, bueno, no sé si se recuerdan, pero al inicio de la presentación mencioné a los cores. Solo les dije que era algo que quiero explicar más tarde, pero bueno, este es el momento
prácticamente los cores, es que, para poner un ejemplo, es que cuando se abre una página web, cargar datos ajenos está en teoría estrictamente prohibido. Sin embargo, puede haber excepciones. Esas excepciones ocurren cuando el backend y el frontend se ponen de acuerdo para permitir esa carga de datos. Los cores regulan esta colaboración. Entonces, ¿cómo habilitamos, cómo hacemos que los cores? Como aquí pueden ver, has been blocked by cores policy. No tenemos acceso al backend. Entonces, ¿cómo hacemos que sí tengamos acceso y funcione de buena manera nuestro proyecto? Esto nos vamos al index central, donde hemos definido nuestro backend. Y en el index, pues como pueden ver, ya importé la propiedad cores, pero no la estoy utilizando en ningún lado. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Hacemos un app.use cores origin. Aquí lo que seteamos es el path central de nuestro backend, de nuestro frontend, perdón. Que ¿cuál es nuestro path central? Es localhost 4200. Ahí está. Entonces con esto ya hacemos el acuerdo entre backend y frontend, es decir, para que los datos puedan ser cargados entre ambos, las credenciales que sean verdaderas, y así cualquier otra ruta aledaña que esté adentro puede funcionar de manera correcta. Está recargando. Y ya. Con esto creo que eso sería todo. Probemos otra vez, hacemos la recarga para que no quiero ver eso rojo. Hacemos un Pablo González, de edad 22, salario 10.000, en posición defensa, nacionalidad Guatemala. Probemos. Ok, entonces aquí pueden darse cuenta que el jugador ya ha sido creado, pero nos falta un detalle importante. No está en la lista. ¿Por qué no está en la lista? Se preguntarán, por ejemplo. Bueno, lo que sucede aquí es que en el método list, y ahorita se los muestro, es component.ts, el getData lo ejecutamos al inicio y hacemos un console log de los jugadores, que es lo que sucede aquí. Lo mostramos en la terminal, pero no lo mostramos en la tabla. Si nos damos cuenta en el listado en el HTML, solo tenemos una tabla con las cabeceras y nada más. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues es aquí cuando vamos a crear el cuerpo de la tabla para que ya tenga los datos del arreglo players. Entonces, primero que nada, hacemos un tr, que esto es comandos de HTML para las tablas. Ahora lo que sí importa es el ng-for. Es un for específico de Angular of players. Ok, entonces lo que estoy haciendo aquí es un for que recorra todo el arreglo players. El arreglo players, este es mi arreglo players, que ya tiene datos. Entonces ya en el th ya hacemos un scope, no sé, row, y ya invocamos a nuestras variables que estén en el objeto que estamos agarrando en cuestión del for pl.id, en este caso en el th. Vamos a hacer de ahí, después del th, un td, con el pl.nombres, que de dónde estoy sacando estas constantes. Bueno, como se acuerdan que mi players es de tipo any y el backend me responde con un arreglo de players, entonces automáticamente el objeto players me agarra los atributos que me está mandando el backend sin necesidad de yo setearlos previamente. Apellidos, ¿qué más? Edad, ¿qué más? Tenemos salario, posición, nacionalidad, y además voy a hacer otros dos específicos. Escuché algo. Ok, creo que todo está bien. ¿Qué más? Sí, voy a hacer dos botones específicos.
para... ahorita les explico para qué. BTN warning. Son clases para darle formato a mis botones. Es Bootstrap prácticamente. Pero nada más. Entonces, como les decía, ya tenemos el for que me va recorriendo el objeto de jugadores para ir mostrando poco a poco el listado de jugadores que tengamos actualmente. Ya con esto debería funcionar. Hacemos el recargo. Y ya. Ahora sí ya me muestra el jugador que he creado. Y los botones actualizar y eliminar que he diseñado para las últimas dos funcionalidades que tengo para mostrarles. Vamos a hacer la funcionalidad de actualizar. Y lo mismo que hicimos antes. Primero, antes de tocar el componente, vamos a hacer el método en el servicio. Donde aquí vamos a crear un método del tipo update. No, un método con nombre update. Perdón, con el tipo de nombre update. Que también va a tener un parámetro player, ¿no? Porque en el update también vamos a mandarle al backend un jugador que cambiar. Datos que cambiar en un jugador. Entonces para esto hacemos un return this.http-client.put. Recuérdense, para editar un put, crear post, obtener datos solo get. Entonces por eso el put. Hacemos la this.url, o sea la URL del backend. Nos vamos a la URL del backend y aquí hay algo nuevo que vamos a agregar. Player.id player. Ahora sí. A la ruta en cuestión que hemos estado usando le agregué además el parámetro ID player. ¿Por qué es esto? Bueno, si se recuerdan, tenemos en el player root. Para editar yo necesito un ID específico, necesito saber a qué ID yo editar. Y esto lo mandamos mediante parámetros. Entonces por eso es que el barra ID, entonces aquí también tenemos que hacerlo. Tenemos que cumplir con la ruta que nos ordena el backend. Entonces slash, mandamos el ID. Y eso sería todo en cuestión relacionado al método update, a diferencia de los demás. Y el segundo parámetro, que es el parámetro player, para que el backend pueda editar. Ya con esto nos dirigimos al componente player, pero antes voy a cerrar un par de cosas que ya no me sirven. Ok, ahora sí. Update component. Tengo que cargue bien. Bien. Entonces, ok. Tenemos entonces ya, estamos en nuestro componente update, vacío, sin nada. Entonces vamos a empezar a llenarlo con data. Primero que nada yo defino que necesito una variable ID de tipo string. Y necesito un objeto jugador, un objeto player, que va a estar inicializado sin ningún tipo de información. Es por eso que lo hice así. Está vacío. Este ID va a ser el ID que cuando yo le dé actualizar me redirija a la página update y el listado me envía a la página actualizar el ID para que dentro de actualizar yo se lo envíe al backend. Y mediante el ID desde aquí también obtenga la información del jugador en cuestión. Entonces primero que nada quiero hacer un getPlayer, porque como tenemos el ID, con este ID vamos a obtener un jugador específico y es ahí donde vamos a también ejecutar el método readOne que creamos en el backend. El método readOne. Y antes que nada recuérdense siempre importar las dependencias que vayan a usar, o en el constructor las dependencias que vayan a usar. En este caso el servicio. Player service. ¿Qué más? Solo. Por el momento solo. Y hacemos un this.playerService. No, perdón. Creo que aquí me salteó un par de cosas en específico. Primero, como siempre,
hacer el método en el servicio que conecte con el backend. Entonces en este caso es el método getOne, así lo voy a llamar, con un parámetro que va a ser el parámetro ID observable tipo any, y este método me va a retornar un HTTP client de tipo get porque estoy obteniendo un dato. Con la URL del backend. Okay. Entonces lo mismo que hicimos en Node.js es parecido aquí, porque además de la dirección principal tenemos que agregar el ID como lo definimos en este método, donde el feed1 tiene que recibir el ID para saber qué usuario nos va a mandar el backend. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Y eso es todo por parte de aquí en el servicio, en el update. Entonces ya podemos trabajar. Donde hacemos un getOne. Como parámetro pide el ID, ok, le enviamos el ID. Y un subscribe. Con la respuesta que nos envíe el backend. A este player le asignamos el res.player. Recuérdense que el player, en específico, depende mucho de cómo lo mandemos en el backend. En el backend, en el getOne, aquí en create, en el, ¿dónde está? Read1. Le mandé al cliente, le mando al cliente una variable que se llama backend. Entonces por eso es que también aquí le llamo player. Creo que a veces confundo términos, lo siento. Hacemos un console log del player, solo para ver qué información nos trae. Pero aquí sucede algo importante, y es que el ID, donde le asignamos un valor, o sea, solo tenemos que el ID aquí es string, pero no en ningún lado le hemos dicho tu ID vas a ser el ID del jugador tal, entonces eso, pero no lo hemos hecho aún. Entonces para esto les voy a enseñar una funcionalidad de Angular. Tengo que ir al list component HTML aquí. Dentro del list component, en el componente específico HTML, aquí en actualizar voy a enviarle otro parámetro específico de Angular, que es el llamado router link. Con el router link voy a dirigirme yo a una ruta específica. Voy a decirle que te dirijas a la ruta update, pero además necesita el ID para ingresar. Pero entonces aquí yo a la par, como otro parámetro, le ingreso el parámetro del ID, que es el ID que estoy recorriendo en cuestión actualmente de mi objeto, de mi arreglo de jugadores. Con esto, la URL update /id la va a recibir, en este caso, nuestro componente update. Perdón. Entonces ya aquí, para yo obtener este ID que le estoy mandando dentro del ng-on-init, que es el método que se ejecuta antes de iniciar todo, le doy un... perdón. Y antes también importante, para trabajar con esta propiedad necesito una dependencia específica de Angular. Esta dependencia es la llamada Activated Route, para yo poder trabajar con los datos que quiero manejar, con las funciones que quiero manejar. Entonces invoco un this.actRouter, que es mi variable que llamé aquí, .snapshot .paramaps.get el ID, que es lo que mandé aquí, el ID. Aquí ya obtengo el ID, pero me tira todavía un error, porque si no obtiene esto, esta variable no puede ser nula. Entonces le digo que si no recibes esto, recibe un string vacío. Recibe esto, si no hay nada aquí, entonces quédate vacío. Y aquí en el ng-on-init voy a hacer el método getPlayer
para que al inicio me traiga la información que yo quiero. Por el momento, actualmente solo hemos obtenido la información de un usuario en específico, no hemos actualizado. Probemos si funciona. Quiero ver cómo nos va en esta prueba. Actualicen sus componentes, sus formularios, todo lo que tengan que hacer. Creo que se actualizó. Si le doy a actualizar, me debe redirigir. Y sí, como pueden ver, le envío un ID. Aquí lo pueden ver, ¿ve? Le envío el ID 1 a mi componente update. Y además de eso, lo escribo en consola. Pero yo quiero que aquí aparezca. En cada uno de estos inputs aparezca. Como forma de verlo vistoso, no sé. Algo así, por ejemplo. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Y es aquí donde les voy a enseñar otra propiedad, además del form control name, que de los formularios, los form groups que trabajamos anteriormente. Y en este caso lo que les voy a enseñar es el componente de Angular llamado ngModel. Pero esto lo trabajo desde, si estoy en el component update ts, voy a redirigirme ahorita al HTML. Aquí. Yo quiero que este input obtenga esta data. Yo quiero que el input nombres obtenga la data de nombres, ¿sí? Entonces, para esto es el ngModel. Les voy a mostrar. Con esto. Y como se recuerdan que, bueno, primero que nada, aquí tenemos el ngModel. Aquí tenemos que ponerle una variable para que esa variable capture lo que escribamos en el input, ¿no? ¿Qué variable le podemos asignar? Bueno, si se recuerdan, tenemos un player que al obtener el getOne, a ese player le asignamos la respuesta del backend. Entonces este player ya tiene nombres, apellidos, todo eso, porque de hecho hasta lo imprimimos en pantalla. Bien. Entonces aquí yo puedo hacer un player.nombres. Y ya está. Ya con esto la variable que tenemos aquí, lo que escribamos en el input lo va a obtener automáticamente esta variable. Entonces vamos a hacer lo mismo en los demás, pero cada quien con su respectiva variable, ¿no? Nombres, apellidos, edad, salario, posición, nacionalidad. Y ya estamos. Si lo probamos, ya nos aparece aquí. Ya es cuestión de ustedes si quieren dejarlo como que así o como un placeholder, en plan que solo se pueda ver desde atrás, pero no sea un texto que podamos editar como tal. Yo por el momento lo dejo así, pero pueden ver que ya la información está almacenada aquí. Ahora, vamos a actualizar esta información, ¿no? Que es el centro de todo en el update. Ahí está. Perfecto. Entonces en el update, bueno, primero que nada vamos al servicio. Ya tenemos, ya tenemos el método update, correcto. Entonces ya en el servicio es tan solo hacer el método que invoque a ese servicio. Voy a llamar el método update. This.player service.update. El parámetro que, ¿cuál era el parámetro que necesitaba? El parámetro que necesitaba era un objeto player. Entonces le voy a mandar el objeto player que creé aquí. Y el subscribe. Con un response. Vamos al punto load del response, de lo que me devuelve el cliente. Y cuando todo cuando todo acabe, voy a hacer una navegación de vuelta al listado original. Entonces recuérdense que esto es con router.navigate, entre comillas, listo. Pero no lo he instanciado aún, entonces lo tengo que instanciar en mi constructor. Router, como recuérdense, es algo que nos brinda Angular como tal. Aquí pueden verlo, @angular-router. Y lo mismo activate route. Ok.
Este método ya lo tenemos, pero no lo estamos llamando en ningún lado. Entonces para eso tenemos el botón Submit de aquí, donde ya solo hacemos una propiedad clic. Update. Vamos a actualizar ambos componentes, ambas clases, y ya está. Ok, ya actualizamos. Entonces, por ejemplo, ahorita si yo quisiera actualizar la edad de 24 a 26 y Pablo a Pablo Josué, Josué, y al hacer submit, Pablo Josué de 26 años, correcto. ¿Y qué nos retornó el backend? Recuérdense, mostramos el console log de lo que nos reenvía nos envía el backend. Lo que nos envía actualmente es este mensaje has been modified, que si se acuerdan lo definimos aquí, miren, en el update. Cuando crea un jugador, cuando edita un jugador, retorna un status, un JSON con el success, el mensaje success de has been modified, ¿ok? Lo mismo que vimos aquí, lo que recibimos acá. Entonces eso sería relacionado a actualizar. Ya solo nos faltaría eliminar. Y esto se va rápido, no se preocupen. Ya casi acabamos. Entonces dentro del service ya solo nos falta un método más para conectar con el backend, que sería el método eliminar. Voy a llamarlo delete id string, id que va a recibir un id de tipo string con un observable any return this.http client .delete y la URL del backend, la respectiva URL. Jugador, como este necesita un ID específico para saber con cuál trabajar en el backend, le enviamos el ID. Y eso es todo. Hacemos la actualización, el servicio, el método en el servicio ya está, solo necesitamos invocarlo en algún lado. ¿Dónde lo vamos a invocar? Bueno, prácticamente va a ser en el botón eliminar. Que lo que quiero hacer es que al momento de oprimir el botón de eliminar me lo elimine y me actualice automáticamente el listado. Nada más, no me va a redirigir a ninguna otra vista. Vamos al this component ts, que es el TypeScript, y hacemos el método, que se va a llamar delete player, pl de player. Como parámetro recibe un id y invocamos el método playerService.delete. Como parámetro igual en el delete necesita un id, entonces nosotros se lo mandamos, y el punto subscribe para ver que nos retorna el backend. Hacemos un console log de la respuesta y un des.getData. ¿Por qué hacemos este último método? Porque con esto obtenemos la información actualizada de nuevo. Aquí ya nos eliminó la tupla, entonces aquí obtenemos la información de nuevo de la tabla de mi base de datos, y entonces lo va a actualizar automáticamente mi listado. Entonces guardamos aquí, pero este método no lo estamos llamando aún en ningún lado. Entonces esto se hace en el component HTML, en el botón de eliminar. Hacemos una propiedad de tipo click, delete pl, y le enviamos el id, que en este caso sería el pl.id, que es el objeto que estamos recurriendo del arreglo de players. Y ya está. Hacemos la prueba. Y el resultado se eliminó. En el backend nos retorna player deleted successfully, que si nos damos cuenta, ¿dónde está? En el método delete es lo que mandamos cuando el jugador fue eliminado de manera correcta. Player deleted successfully. Y bueno, creo que eso es todo lo que yo tenía para ustedes el día de hoy en general. Creo que acaba el método de las 2 horas, lo cual está bien, creo yo. Entonces, en general, no sé si hay alguna duda, comentario específico de la charla. Si no, creo que sería todo. Ok,
No soy Inge, pero quisiera. Mm, ok, perfecto. Ok, me alegro que haya quedado claro. Espero que algo de aquí les quede porque es de mucha ayuda y las REST APIs es con lo que se trabaja más a menudo hoy en día. Entonces sí es importante que se queden con eso. Si no hay ningún otro comentario o duda, pues creo que, sí, sí compartiré el código, lo subiré a un repositorio y la grabación también estoy grabando actualmente, por si acaso. Ujú. Entonces, bueno, si eso es todo, creo que quedo despedido mucha y también ingeniero, gracias por estar aquí y eso. Buenas tardes a todos. De parte del curso de prácticas finales, pues le agradecemos al compañero Luis por haber compartido este tema con todos nosotros y esperando que todos los participantes puedan haber aprendido un poco del curso que se impartió hoy. Le agradecemos a todos su atención y participación y que pasen una feliz tarde. Feliz tarde.